En la región del Darién, en los límites entre Panamá y Colombia, se pone a prueba los derechos de los migrantes y el ejercicio de la soberanía de los panameños. Lejos de resolver el problema humanitario, la presencia de tropas estadounidenses en la zona limítrofe de ambos países ha creado un foco de tensión y de conflicto que no debe pasar inadvertido en el ámbito nacional. Hoy, las selvas de Darién son el centro de un tráfico humano y de abusos brutales cometidos por bandoleros y traficantes sin que haya una solución definitiva para esa tragedia humanitaria que traspasa fronteras. Ante el intenso flujo migratorio en Darién, es necesario advertir que los derechos humanos de los migrantes les asisten por el hecho de ser personas, independientemente de su situación legal o administrativa. Algunos de esos derechos son el libre tránsito, la seguridad jurídica, la protección consular, el asilo, la no discriminación y la protección de la unidad familiar. No obstante, las improvisadas movilizaciones militares y la creación de vallas en la selva no satisfacen la visión de los científicos sociales, quienes abogan por una verdadera estrategia migratoria del Estado. Café Bayano invita a los televidentes y seguidores en las redes sociales a debatir sobre estos asuntos de interés público. Hola amigos y amigas, bienvenidos todos a este espacio semanal de análisis y reflexión. Café Bayano los invita a conocer muy de cerca el tema fronterizo entre Panamá y Darién y la crisis humanitaria. Por ello, hemos convocado a este programa al que denominamos la crisis migratoria en la frontera entre Panamá y Colombia y sus implicaciones humanitarias y geopolíticas. Es un asunto de vital interés internacional y especialmente para Panamá, que recibe diariamente a millares de inmigrantes provenientes de distintas partes del mundo. Para conocer más en detalle este problema y las posibles soluciones, hemos invitado a un selecto panel, a quienes presento inmediatamente. Samuel Pinto, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá y especialista en temas migratorios. María Vázquez, docente universitaria en la provincia de Darién e investigadora en temas sociales. Asimismo, contamos con la participación de Jorge Ayala, de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica. Con ellos conversaremos en profundidad sobre la realidad que se vive en la provincia de Darién. Por ello, dirijo mi primera pregunta a Samuel Pinto, para que ofrezca un pantallazo a los televidentes y seguidores en las redes sociales sobre lo que está sucediendo en Darién, especialmente a partir del anuncio oficial de militarizar esa zona limítrofe con Colombia. Adelante, Samuel. Lo que podemos evidenciar que está sucediendo actualmente a través del convenio bilateral entre Estados Unidos y Panamá, en este caso por parte de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional y Ministerio de Relaciones Exteriores, un acuerdo que está enmarcado mayormente, más que en una política pública panameña, está enmarcado en un contexto electoral de ciertas, en los candidatos que están en Estados Unidos, que el tema migratorio es un tema fundamental para el tema de los votos. Entonces, el hacer ver que se tiene control sobre el tema de la gestión migratoria, sobre el manejo, ha llevado a tal punto, en este caso, al gobierno del presidente Biden de dar un paso, hacer una acción política regional que le permita contener o extender la frontera norteamericana hacia lo que conocemos como el Darién o el tapón del Darién. Claro, esto implica evidentemente militarizar, porque hablamos del tema de seguridad, generar una especie de control que pudiera, en ciertos casos, pudiéramos ver elementos de vulneración de los derechos humanos de las personas que se encuentran, porque por encima de la seguridad, del derecho humano, de la mejora del manejo del trato humano a los migrantes, está por encima el tema de la seguridad geopolítica norteamericana, que va a implicar un proceso de repatriación
migrantes que no estén en regla, tengan su documentación en regla. Muchas gracias, Samuel Pinto. En esto queremos hacer también una especie de esfuerzo didáctico para que la población panameña entienda el significado de este problema de carácter humanitario. La televisora alemana Deutsche Welle preparó un documental muy breve sobre esta realidad que se vive en la zona limítrofe y además advierte sobre la importancia de proteger los derechos humanos. Vamos a verlo de manera que tenga este programa una información de contexto que ayude a los televidentes y a los seguidores de las redes sociales a comprender mejor el problema que se vive en esa zona. Adelante. Lo primero que hizo el flamante presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue firmar un acuerdo de entendimiento con Estados Unidos con la intención de cerrar el paso de migrantes indocumentados por la selva del Darién. No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, aupados por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas. Estados Unidos se comprometió con Panamá a cubrir el gasto de la repatriación de los migrantes que cruzan la selva, la frontera natural con Colombia, que es empleada por cientos de migrantes a diario en su camino hacia Norteamérica. La cifra de los inmigrantes ilegales que pasan por el Darién estremecen. Además, los delincuentes internacionales usan esta región como su base de operaciones. Apelaré a la solidaridad internacional respecto de la causa que genera el problema y buscaré soluciones con los países involucrados, sobre todo con los Estados Unidos, que es el destino final de tales inmigrantes. Debido al aumento de los controles y requisitos para ingresar a México que se han implementado en los últimos años, una gran cantidad de migrantes han optado por intentar llegar a Norteamérica desde el tapón del Darién, única frontera terrestre que existe entre América del Sur y Centroamérica. En 2023 se registró el pico más alto de paso de migrantes por esta ruta migratoria, más de 520.000. En lo que va de 2024 se ha registrado el cruce de más de 170.000 migrantes. Atravesarla supone caminar poco más de 100 kilómetros atravesando una región selvática y pantanosa. Además, los migrantes se tienen que enfrentar a las mafias. Hay bandas dedicadas al narcotráfico, otras al contrabando y existen guerrilleros y paramilitares. Estos grupos suelen robar las pertenencias de los migrantes y en ocasiones pueden llegar a secuestrarlos o extorsionarlos. También son víctimas de violencia sexual. Según la Cruz Roja de Panamá, entre el 10 y el 15% de los migrantes sufre violencia sexual en ese recorrido. Ahora, el nuevo presidente de Panamá promete cerrar este peligroso paso, aunque hay expertos que advierten que este no es el modo de ayudar a los migrantes, ya que ninguna valla detendrá a quienes huyen de la pobreza y la violencia. Frente a este material fílmico de carácter documental, me gustaría preguntarle a María Vázquez qué impresiones tiene de la manera en que se está ventilando el problema en la esfera oficial y también de qué forma las comunidades participan o intervienen en una realidad conflictiva que afecta no solamente la imagen de Panamá, sino también de la República de Colombia. Ustedes saben que nuestras comunidades y sobre todo nuestras comunidades indígenas tienen muy poca oportunidad de tomar decisiones. El gobierno, desde que no asumió, sino desde que fue elegido el nuevo presidente, comenzó a hablar sobre las medidas drásticas que se iban a tomar en la frontera, ¿no? Pero sabemos perfectamente, porque más yo me sorprendo muchísimo y con todo el respeto, que no se conociera la magnitud de ese fenómeno en Darién, cuando ha sido suficientemente documentado. A mí eso me llamó mucho la atención, que se sorprendieran las autoridades del problema humanitario, de las situaciones que se viven, que vive la gente que transita y que viven los panameños, las comunidades acogentes, ¿no? Miren, nosotros, bueno, ya tenemos días porque lo que tratan es que transiten lo más rápido posible por aquí, por la carretera panamericana.
Pero nosotros hemos visto cuadros aquí en Metetí, aquí en la carretera, dolorosísimos, muy tristes, ¿no? Y por años, o sea, no es nada nuevo. Eso me llama mucho la atención. Y la otra cosa que me llama mucho la atención es que cualquier flujo migratorio de la magnitud que tenemos en Darién, caramba, afecta directamente a las comunidades acogentes, ¿no? Ya se sabe un poco más de ellas, ya se sabe que hay una pérdida de sus prácticas, no tanto las prácticas, sino de sus actividades cotidianas, ¿no? Y que nadie está haciendo nada por conocer un poco la dinámica y cómo ayudarlas a organizarse mejor en torno a todo eso y que si en algún momento ya no hay más inmigrantes, por lo menos haya un tránsito más saludable, más digno a una situación que ya vivían antes. Entonces, yo la verdad te digo que hay cosas que no las comprendo. Yo cuando escuché los anuncios, me pregunté, ¿y eso será viable? Oye, el año pasado pasaron 500.000 personas, ¿no? 500.000, o sea, la magnitud es impresionante, pero recuerdo que en el 2016, cuando se dio el primer flujo, que para nosotros era sorprendente, ahora ya no nos sorprende que sean 500.000, que sean 1 millón, pero es una cosa impresionante. Y a mí otra cosa que me llama la atención es, ¿por qué detener el flujo aquí y no detenerlo antes? ¿No? Si todas las organizaciones internacionales y nosotros mismos, nuestro ejército, nuestras autoridades deben saber la ruta de ese flujo. Se sabe, se están haciendo investigación, ¿no? Entonces, ¿por qué detenerlo aquí? ¿Por qué crear esta situación aquí? Bueno, son interrogantes que uno se hace que no tiene respuesta porque obviamente no está en los espacios de poder donde se habla de estas cosas, ¿no? Lo cierto es que aquí hay una cantidad de situaciones que violan, eh, sí violan, yo diría, bueno, a veces uno lo trata de suavizar, pero que violan los derechos humanos. Desde la incomprensión de los funcionarios frente a las situaciones que trae la gente, porque nosotros somos muy dados a cuestionarlo todo, ¿no? Esos prejuicios, por supuesto, se convierten en violaciones de los derechos, ¿no? Eh, Nosotros estamos entendiendo que nuestro ejército, no, o sea, disculpe, no tenemos ejército. Senafrón está en la frontera, ha ido avanzando mucho más en la frontera para dar algo de tranquilidad a los migrantes, pero la verdad que yo no conozco el detalle de esa parte de la intervención estatal nuestra, ¿no? Pero lo cierto es que lo que vemos aquí, miren, aquí, bueno, es que 500.000 personas y ya van más de 40.000, ¿no? 50.000 personas ahora. Esas tienen que salir inmediatamente en buses que son de 15 a 20 buses diariamente, ¿no? Y cuando no sale, se llena Metetí de migrantes de todo tipo, en todas condiciones, solicitando todo tipo de apoyo. Y la gente ha tenido mucha paciencia, ¿no? Eh, pero obviamente es un problema muy complejo, eh, muy serio, que afecta a demasiada gente y que se tomen medidas así muy drásticas, no sé, no creo, porque ya la gente está en camino. Sí que van a salir por Jaque, que es peligrosísimo, van a salir por otras zonas más. Ayer me decía una pupila mía que trabaja allá adentro, me dice, profesora, hay un grupo que no les voy a decir, de un grupo étnico del mundo, que llega muy bien al albergue. No tienen ningún problema. Parece que tienen, me dice, parece que tienen más dinero para pagar para que los trasladen de una manera más segura. Y pasan por allí, o sea, tienen otra trocha, otro lugar, pero entran aquí, generalmente aquí, entonces llegan aquí ¿cómo se llama? Al albergue que lo tenemos aquí cerquita, de San Vicente. Entonces, ves, hay una cantidad de información que corre por todos lados, pero lo cierto es que si le cierran, es que yo vi la cerca, pero a mí me cuesta trabajo porque esa es una frontera de 200 kilómetros, ¿verdad? A lo largo de norte a sur, igualmente viceversa.
es una frontera enorme, está en el Parque Nacional de Darién, que además lo han desprestigiado todo este tiempo. ¿Y la gente dónde? ¿Qué va a hacer la gente? Salir por rutas mucho más peligrosas, es lo que me pregunto, ¿no? Gracias, profesora. Vamos a seguir conversando en este programa durante casi una hora para que los televidentes y los seguidores de las redes sociales tengan un panorama claro de lo que acontece en esa parte del país. Quiero preguntarle ahora a otro de nuestros distinguidos panelistas, quien se encuentra con nosotros y es un conocedor de la realidad social y humana. Me refiero a Jorge Ayala. ¿Qué visión tiene usted y qué visión tiene también la Iglesia Católica de la parte humanitaria tan deteriorada que viven miles de migrantes que cruzan la selva expuestos a todo tipo de peligros y de violación a sus derechos? ¿Cómo piensa usted que debe enfrentarse este problema, que algunos piensan que puede ser a través de la militarización, pero esa opinión, como todos saben, tienen sus detractores? Adelante, por favor. Tendríamos que iniciar diciendo que no tengo la voz de la iglesia, soy parte de la iglesia, pero no soy una autoridad que digamos, entonces obviamente son los obispos los que tienen que pronunciarse sobre la posición de la iglesia frente a cualquier temática, pero como un laico comprometido ya de muchos años trabajando con migrantes y con refugiados, acompañando primero desde el Darién y ahora desde la Arquidiócesis de Panamá, claro que tenemos una voz en ese sentido. Para la Iglesia, el principio básico de la doctrina social implica que toda persona tiene derecho a no migrar. Eso quiere decir que las personas en donde quiera que nazcan, las autoridades tienen el deber de crear las condiciones para que las personas puedan alcanzar una vida digna. Pero cuando esto no sucede, entonces estamos frente al segundo principio más importante de la doctrina social de la Iglesia en el tema de la migración, que es el derecho a migrar. Y eso es lo que precisamente se está violando en este momento en muchas partes del mundo y está provocando la salida de millones de personas de sus países de origen, en las condiciones en que hemos estado viendo, sobre todo en el tema del Darién. Comparto mucho las opiniones que han emitido los panelistas que me precedieron. En efecto, creemos que la situación es demasiado compleja y las dimensiones son demasiado grandes como para que la solución la pueda tener una sola organización, un solo gobierno, un solo país. Se trata de poner, digamos, toda esta situación en la mesa y sentar a los gobiernos de los países de tránsito, de destino, pero también de origen. Y es que creo que la solución para el tema migratorio, este fenómeno de la manera que se está dando, sale de las manos de las capacidades de atención de cualquier gobierno, es que se ataquen las causas raíz. Y eso está en los países de origen. Obviamente el fenómeno migratorio es tan antiguo como la humanidad y no vamos a dejar de tener migrantes, aunque se logren solucionar algunos de los conflictos más grandes que se estén dando actualmente. Pero yo creo que el tema principal es que podamos cambiar la narrativa de la migración para dejar de verlo como se está manejando ahorita como un tema de seguridad nacional y al contrario, administrar o gestionar de mejor manera el fenómeno migratorio para que se convierta en un polo de desarrollo, para que este fenómeno pueda aportar social, cultural y económicamente como está llamado a ser y no se mire solamente desde la óptica de la seguridad nacional. Muchas gracias, Ayala, por esa reflexión. De hecho, la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, ha planteado la necesidad de hacer una efectiva gestión de las migraciones alrededor del mundo. Y en el caso de Panamá, luego de la firma de los presidentes de Panamá y de Colombia, el presidente Gustavo Petro y José Raúl Mulino, han surgido algunas voces que difieren en el enfoque del problema fronterizo. Una de ellas es del analista político Mauricio Jaramillo,
cuyas declaraciones podemos ver ahora en este instante en Café Bayano, en el sentido de que no está de acuerdo ni con la militarización del área, ni con la radicalización de medidas que afecten el flujo de migrantes a los que no se les garantiza el cumplimiento de los derechos humanos y que además por sí mismos están expuestos a una serie de peligros inimaginables que atentan contra la vida humana. Por ello, él señala que no se contrapone a este esfuerzo ninguna acción por el momento realmente eficaz, ya que llenar la selva de alambradas tampoco parece ser una solución adecuada. Vamos a ver lo que él dice y luego continuamos en el programa viendo algunos aspectos de carácter humano, social y político, porque detrás de todo este problema hay un enfoque geopolítico que tiene que ver directamente con la política exterior de Washington. Es una medida además demagoga. Está comprobado que entre más restricciones haya a la movilidad de personas, más se estimulan fenómenos de ilegalidad y de criminalidad y obviamente de violación a los derechos humanos de esas personas. Pero está comprobado que las medidas unilaterales, bruscas como estas, lo único que hacen es estimular aún más la migración irregular y la violación de derechos humanos de los migrantes. Muy bien, luego de este breve video, me gustaría que el profesor Pinto nos diera algunas luces sobre la manera en que otros países alrededor del mundo han manejado las olas migratorias y de qué forma Naciones Unidas, las agencias especializadas que la integran, pueden colaborar directamente, hacer de esto una respuesta de carácter humanitaria, seria y responsable para que la paz y la tranquilidad impere en este continente. Aquí lo importante es ver, hay que definir realmente cuál es el problema y qué realmente tiene Panamá como política pública migratoria en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la movilidad, lo que muchos llaman de una forma un poco, no le llamaría irregular, llamar irregular a las personas es un poco muy peyorativo, pero en este contexto de esta migración que se da, evidentemente nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Realmente nuestro país tiene, como Panamá, tiene una política pública migratoria en cuanto al tema de esta movilidad que se da de forma transfronteriza? Lo que realmente observamos nosotros es que Panamá toma acciones que son externas y las incluye dentro de lo que es la gestión pública en el plano de la migración transfronteriza, o muchos le llaman migración irregular. Y eso lo que hace es, al no tener un norte, al no tener una guía como política pública, lo que estamos haciendo nosotros son eventos en apoyo a acciones internacionales que tienen un efecto a corto plazo. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál es la sostenibilidad de esto que se está haciendo en Panamá, de este alambrado, este control? Evidentemente, no creo que un 6 millones de dólares alcance para contener todo lo que es movilizar grandes cantidades de poblaciones hacia sus países. Y eso evidencia entonces realmente qué es realmente lo que tiene Panamá como política pública. O sea, realmente Panamá no tiene una política pública migratoria definida en cuanto a este sector de población. Lo que hacemos más que todo es incorporar ciertas políticas externas a lo que es la dinámica de la gestión migratoria. Evidentemente, este cerramiento que se está haciendo mayormente en la parte atlántica, porque bien como lo menciona la profesora María, tenemos casi una frontera de 260 kilómetros y es imposible cercarla. Lo que se está haciendo más que todo es como generar una especie de canal o carril o camino para que ellos lleguen a un lugar y ahí hacer lo que es el tema de la repatriación. Pero ahora bien, podemos evidenciar que qué garantía tienen que ese movimiento de personas que muchas veces en este momento nosotros estamos generando un mecanismo de desestabilización en el sentido de que ante
la poca información. Estos son migrantes, personas que realmente no saben ni qué es lo que están pasando y se encuentran con una cerca. Inclusive hasta los animales van a sufrir porque por ahí van a pasar el tapir, va de noche y lo que van a hacer es cortarse o lacerarse. O sea, hay cosas también que escapan de nuestras manos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de medidas porque lo que pueden crear es que ciertos grupos se aprovechen de la inestabilidad y de lo que está pasando en el sector y pueda haber un mayor grado de vulnerabilidad de lo que nosotros estamos pensando en lograr para hacer. Entonces, sí evidenciamos en Panamá una política que no es firme, no es marcada en cuanto al tema de la migración irregular. Claro que esto es un tema que trasciende, es una política que, como dice bien los panelistas, los actores internacionales deben estar involucrados. La Pero pregunta sería, sí, me ujú, gustaría sí, que respondiera un poco la pregunta inicial, amigo Pinto. ¿Qué interés tendría Estados Unidos de enviar tropas a Panamá, a una selva que limita a dos países, Colombia y Panamá, en medio de una situación de compleja crisis humanitaria, pero que podría tener, de acuerdo con la opinión de algunos, un trasfondo político e incluso militar? No sé, ¿usted cómo visualiza esto? claro, si enmarcamos esto desde un punto de vista geopolítico, estamos viendo que en un punto está el tema de solucionar un problema electoral en cuanto a garantizar de que este gobierno actualmente del presidente Biden tiene la capacidad del manejo de la migración, esta migración irregular. Por el otro lado, evidentemente el mundo vive en una especie de militarización de sus fronteras y estos acuerdos a Estados Unidos que le permite una posición hegemónica en el hemisferio, en Panamá, ya cuando vemos que hay otros actores dentro del mundo político, militar, que emergen, potenciar como Rusia, como China, como la India, actores como Irán. Y este evento coyuntural le permite también a Estados Unidos lograr cosas que de repente le fuera mucho más difícil el traer posicionamientos militares acá. Claro que no hemos visto totalmente el documento, pero me imagino que cuando ese documento habla de capacitación, de fortalecimiento al tema de la seguridad, involucra algunos elementos de tareas conjuntas de militarización de la zona para generar una especie de un cordón en Panamá que no solamente mira el tema migrante, sino que también vea otros temas colaterales de la geopolítica internacional. Entonces, sí, evidentemente es un tema que marca lo que es la propia dinámica del mundo, donde emergen diversas fuerzas políticas, militares, y Estados Unidos entonces trata también de tener una posición, ya generar un posicionamiento en el hemisferio para tener un control desde Panamá, ya lo tiene desde el área del Triángulo Norte. Bueno, es importante tener un control en el tema geopolítico hemisférico y que más que Panamá y la parte atlántica de Colombia para permitirles a ellos una mejor geopolítica y el movimiento de sus fuerzas en caso tal de que tengan que intervenir o hacer alguna acción en esta zona desde el Atlántico. Le quiero preguntar a la profesora Vázquez su percepción acerca de la dimensión social y ambiental que tiene este problema migratorio. ¿Quiénes garantizan la calidad del medio ambiente en medio de una migración masiva y desordenada que cruza nuestra frontera? ¿Y de qué forma las mujeres y los niños encuentran amparo en territorio panameño? Adelante, por favor. Sí, primero con el tema ambiental, ¿no? Eh, el área donde estamos hablando y que hemos hablado durante todo este tiempo, es un área protegida que tiene una categoría de manejo mundial, ¿no? Y que se supone que también tiene derecho a que sea protegida y que se mantenga esa categoría de manejo.
es el Parque Nacional Darién, como sabemos, y ya hemos visto en varios videos la cantidad de desechos que hay en el área, la cantidad. Habría que ver qué tanto se destruye la biodiversidad, habría que ver si ya se están haciendo algunos estudios, pero lo cierto que en el tema de desechos ya se sabe que hay abundantes desechos, pero además hay otras cosas que obviamente son parte del mismo ser humano, sus desechos, y que se van a los ríos y que sabemos que esos ríos llegan a las comunidades y que, bueno, no se ha dado ninguna declaración de cólera ni ningún tipo de otra enfermedad, pero no sabemos si estamos a la puerta de una situación como esa. Porque, digo, yo siempre trato de ser cuidadosa en términos de afirmar algunas cosas que no conozco, que no he podido indagar bien. No sé hasta dónde está llegando el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, que es al que le corresponde realmente proteger esa área, y disculpen la redundancia, esa área protegida, ¿no? Pero lo cierto es que si no se está haciendo, hay que hacerlo lo más pronto posible. Yo espero que sí se esté haciendo, pero por lo que vemos en los videos, acá tenemos demasiadas percepciones de que eso realmente, y nos preocupa muchísimo por las posibles enfermedades que pueda causar a los mismos migrantes y a la población acogida. Por el lado de la población, sabemos que los problemas no solamente son de los migrantes. Claro, los migrantes son los más afectados porque sí es cierto, hay violaciones de todo tipo, de niñas, de niñas, de adolescentes, de mujeres. eh, También hay violaciones entre ellos mismos, el mismo flujo. Hay una investigación que se hizo por una antropóloga francesa que señala que ella le ha estado dando seguimiento a la ruta y señala que como vienen en grupos, ellos se protegen. No importa que no hablen el mismo idioma, sino que crean obviamente esa red de solidaridad y se autoprotegen. Pero hay otras versiones también de eso, que ese mismo flujo tan masivo, dentro de los grupos también hay violaciones. Entonces, se da cuenta, por lo menos el trabajo de investigación sí verificó ese tipo de redes que se dan a lo interno del propio flujo, ¿no? Entre diferentes grupos étnicos y diferentes nacionalidades. Y yo, cuando lo escuché, bueno, por lo menos ahí se autoprotege. Pero también hay personas que viajan solos, que bueno, tienen distintas circunstancias. También sabemos que hay personas que ya vienen violadas desde Ecuador, desde mucho más atrás, ¿no? Y que también se dan otras situaciones como embarazos no esperados. Bueno, se dan una serie de situaciones que si lo sumamos todos son violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿qué le digo? Obviamente todos pensamos y percibimos que la mayor población que tiene violaciones, que lamentablemente sufre de violaciones de derechos humanos son los migrantes, pero no desechemos a la comunidad local, ¿no? Que de alguna manera también se ve desplazada, que cambia sus estilos de vida. De repente ahora no se dan tanta cuenta ¿no? Que la organización social comenzó a deteriorarse. Hay cosas que nosotros en este momento no podemos determinar. Lo cierto es que yo hice una pequeña indagación en Peñita. ¿Recuerdan Peñita, que fue la primera comunidad y que a partir del COVID, después del COVID, se sacó el albergue de allí porque además estaban en muy malas condiciones? Realmente le cambió la vida a la gente. Realmente la gente estaba afectada, la gente se quejaba. Es cierto, también habían logrado tener algunos, porque es algunos, negocios, vender comida, vender ropa, se habían mejorado sus condiciones de vida. Pero la mayor parte de la población de Peñita se quejaba de que los intimidaban, los amenazaban, los migrantes a ellos, que se disgustaban y los amenazaban, los intimidaban. Entonces hay de las dos partes. Por supuesto que si las instituciones panameñas no tienen tanta presencia en la zona, eh, va a ser un poco difícil darnos cuenta de la magnitud de las violaciones que se dan de los derechos humanos a nivel de las comunidades de acogida, ¿no? Y también de los propios migrantes. Claro, sabemos que hay un grupo ya sabemos que son más de 10 organizaciones que son vigilantes, hay una que no están
no tienen sede aquí, que están vigilando que no se violen los derechos humanos de los migrantes. Eso también lo sabemos, pero no siempre se tiene suerte porque hay un paso, un trayecto que no es protegido. Entonces ahí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Que yo también pensaba, ¿por qué no se llega, por qué no se ponen el Senafrón y el otro lado colombiano y tratan de proteger más a esa población? Yo no sé eso por qué cuesta tanto. Yo digo, claro, sí cuesta dinero para Panamá, yo sé que también. Y lo otro que quería decirle rapidito es en relación a lo que decía el profesor Pinto, y es que nosotros, lo que nosotros no tenemos una ley migratoria, lo que tenemos es en la ley migratoria nuestra, un artículo que dice que podemos acoger a grupos colectivos de migrantes, ¿no? Irregulares y darle una categoría de ¿qué? De refugiado, pero ellos tienen que pedirlo. La semana pasada tuvimos aquí al, al alto comisionado y yo le pregunté, ¿cuántos migrantes piden quedarse en Panamá? Dice que de 15, 5 efectivamente se quedan. Nadie, eso es nadie. O sea, en Panamá, ellos ya lo sabemos, pero ellos me lo corroboraron, que nadie se queda. 5, para el flujo tan grande, 5 es 0, ¿no? Pero esa es Estoy la grabando un realidad. programa, ya. Esa es la Estoy realidad. grabando un Así que programa. No te llamó. eh, No, yo no he llamado. Panamá, yo pienso que Panamá debió, antes de tomar, bueno, yo trato de comprender, ponerme en el lugar de cada quien, pero estas cosas hay que estudiarlas y hay que tomarlas con seriedad. O sea, no me pongan una cerca ahí que nosotros no somos, no sé, nos están tratando, ¿no? Como que no sabemos cuál es la situación, una cerca, esa cerca cualquiera la rebasa, cualquiera. O sea, eso no es. Y de la noche a la mañana tener, y qué respuesta le vamos a dar a la gente. Esos son seres humanos. Por las razones que sean, ellos tienen derecho a migrar y a buscar mejores condiciones de vida. Y eso yo lo respeto muchísimo. Y yo creo que aquí todos lo hacemos, ¿no? Nos preguntamos, nos preocupa, pero al final siempre estamos dispuestos a colaborar. Muchas gracias, profesora Vázquez. Ya estamos próximos a terminar el programa, interesantísimo por la calidad de los participantes, por sus argumentaciones y por el interés que despierta este tema en la comunidad internacional. Mi siguiente pregunta está dirigida al dirigente de la actividad humanitaria, el distinguido amigo Ayala, y quisiera que me dijera de qué manera Panamá ha recibido el apoyo y la solidaridad de organizaciones internacionales, por ejemplo, como la Cruz Roja Internacional, las Naciones Unidas, la Media Luna Roja o la Organización Internacional de las Migraciones. ¿Cómo se coordina este esfuerzo tan costoso y tan duro de interpretar para garantizar que una zona selvática, en teoría protegida, no termine convertida en un inmenso cementerio en el corazón de América Latina? Gracias, David, por la pregunta. Tengo que empezar diciendo que no soy abogado, por lo tanto no conozco los términos legales correctos, pero tengo entendido que la intervención del Grupo de Naciones Unidas pudiera ser mayor si el gobierno del país declara, por ejemplo, una emergencia. Entonces, y solicita la intervención de Naciones Unidas para colaborar. En ese sentido, hubiera mayor recurso, tanto humano como económico, para poder intervenir. Como eso no se ha dado en Panamá, es decir, nunca se ha decretado la emergencia en la zona, a pesar de lo complejo y a pesar de la magnitud del fenómeno, lo que sí se ha dado es la colaboración de, como ha dicho la profesora María, de muchas organizaciones que se aglutinan en lo que ellos han llamado el Grupo de Movilidad Humana y que trata de coordinar todas las temáticas que se dan dentro de las estaciones de recepción migratoria. Temas como, por ejemplo, el tema de la protección, el tema del agua y saneamiento, el tema de las estructuras, de la orientación, de la información a los migrantes, pero claro, siempre se da en el marco de que es insuficiente. Sabemos que hay muchas personas involucradas en el acompañamiento a los migrantes, pero la magnitud supera las capacidades. Aparte de que estas organizaciones están presentes en las estaciones de recepción migratoria en un horario específico, de lunes a viernes,
en horas que prácticamente de oficina. Entonces, los fines de semana y en las noches, los migrantes quedan absolutamente solos, solamente acompañados por las autoridades que deben estar presentes, que son Senafrón, Migración, etcétera. Entonces, la Iglesia ha comprendido que es necesario que juegue también un papel, un rol de intermediario entre estas poblaciones y las autoridades para bajar un poco los niveles de ansiedad y de tensión que se produce por la falta de comunicación y de información. Como ha dicho, creo, la profesora, si no me equivoco, estas personas llegan a estos lugares sin conocimiento, sin información. Pues se maneja, digamos, la teoría de que muchos de ellos ya vienen previendo todo el viaje a través de las redes sociales, se van enterando, pero la realidad es que cuando llegan al campamento llegan con un nivel de ansiedad muy grande y requieren de información que las autoridades no son capaces de transmitir, además de otros factores como por ejemplo el tema del lenguaje. Hay personas que no hablan español y que requieren de traductores. Entonces la iglesia puede ser un intermediario entre las organizaciones, los migrantes y las propias autoridades, hacer un trabajo de salud mental para poder bajar también el nivel de tensión y el nivel de estrés entre las poblaciones, que ha generado algunos conatos también. Todos sabemos el tema del incendio que se dio en San Vicente en marzo de este año. Y bueno, también aprovechar para, ¿por qué no decir que debemos tener un trabajo con las comunidades de acogida para que también ellos puedan entender que sí es cierto que se pueden aprovechar de esta coyuntura donde económicamente hablando se ha inyectado dinero en las comunidades. Ellas tienen que saber también organizarse y algunas lo han hecho para poder que ese dinero impacte positivamente en los recursos de la comunidad y no sea solamente algo efímero, que una vez desaparezca el fenómeno en la magnitud que lo conocemos ahorita o que lo vemos ahorita, de pronto entonces estas comunidades quedan peor que al principio porque han dejado quizás las costumbres de la siembra y la pesca como actividades económicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, como iglesia estamos muy interesados en intervenir, sin embargo, los recursos humanos y económicos de la iglesia también nos limita el tener presencia. Una de las organizaciones civiles con mayor presencia en el territorio siempre ha sido la iglesia. De hecho, del lado colombiano, en áreas como Necoclí, Turbo, de donde salen los migrantes, la iglesia tiene una organización, pero del lado de Darién, Bajo Chiquito y en otras comunidades indígenas, no tenemos capacidad, no hemos tenido la oportunidad de tener estructuras en esas comunidades y estamos trabajando para tratar de que en el futuro inmediato podamos conseguir el financiamiento para mantener personas de la iglesia atendiendo esta problemática en las comunidades de acogida. Muchas gracias, Jorge Ayala, por orientarnos en ese sentido, en el trabajo que está realizando actualmente la Iglesia Católica junto a voluntarios que ven con preocupación el tema de las migraciones masivas en Panamá. Voy a conceder 2 minutos al participante Samuel Pinto, docente universitario y sociólogo, para que resuma su participación a lo largo de lo que ha sido este programa dedicado al tema de las migraciones. Lo que puedo concluir mayormente es que evidencia en nuestro país de una política pública migratoria, per se como política pública, donde podamos nosotros tener un objetivo, podamos medir a través de indicadores, tenemos acciones muy dispersas y eso muchas veces no nos permite a nosotros ver dónde evaluarnos y ver dónde estamos fallando, dónde necesitamos más fortaleza. Entonces, al ir de forma ciega en una gestión pública o a ir como especie apagando fuego como bomberos, en los temas de gestión pública no nos permite a nosotros poder avanzar y poder hacer recomendaciones, evaluarnos a lo interno y mejorar o proponer algo si no lo tenemos nosotros ordenado. Entonces siento que la gestión pública en cuanto al tema migratorio basado en lo que es política pública, realmente no la tenemos ordenada. Por lo tanto, es importante sentarnos y definir realmente qué es lo que tenemos nosotros como política pública para que eso lo podamos medir, para que eso lo podamos evaluar, para que eso lo podamos proponer nosotros y eso nos permitiría a nosotros tener una visión desde Panamá
qué es lo que estamos nosotros haciendo, qué es lo que queremos lograr y hacia dónde vamos. Muchas gracias. Ahora el turno es para María Vázquez, docente universitaria en la provincia de Darién. Eh, Aquí tenemos como tres sujetos de derechos, ¿no? Por un lado, los migrantes, por supuesto, que definitivamente hay que realmente buscar una solución. Todo problema tiene una solución, pero también esa solución está dada por los insumos de investigación, por lo que se ha escrito ya, las experiencias de los otros países, del mundo en términos generales, y al final la OIM se creó en 1950, o sea, el tema migratorio no es nuevo para Panamá, ya no es tan nuevo con esas características. El otro sujeto de derecho es la población acogente, la población local, que está viviendo momentos importantes para ellos y que a futuro no sabemos cómo esto va a repercutir en sus vidas, ¿no? Y en la organización social, en el tejido social. Y tenemos el Parque Nacional Darién, ¿no? Tenemos al Parque Nacional Darién, que también es otro sujeto de derecho, ¿no? Y que se nos está olvidando. O sea, como que en esta conversación el Parque Nacional Darién ha desaparecido totalmente y hay instituciones encargadas de velar por los derechos de nuestra biodiversidad o las condiciones y la protección de nuestra biodiversidad. Entonces, yo pienso que sí, tenemos que resolver el tema de la normativa, de la política pública, y tenemos que tener más presencia institucional en la zona, ¿no? Porque sin presencia institucional no nos damos cuenta qué está pasando y no podemos corregir o no podemos ayudar, acompañar, apoyar a la gente de ambos bandos y, por supuesto, entonces todo el tema ambiental que está como un eje transversal en todo esto, ¿no? Muchas gracias, distinguida Gracias a usted. profesora. Gracias a usted. Ahora el turno, 2 minutos para Jorge Ayala, de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica. Adelante. Muchas gracias. Como es natural, la Iglesia tiene el compromiso de acoger, proteger, promover e integrar a las personas en situación de movilidad humana, en especial los migrantes, las víctimas de trata, las personas que están en especial situación de vulnerabilidad. Y nos preocupa estos conceptos que estamos manejando como el control, la contención, la seguridad, la regulación, que dan cuenta de prácticas concretas que estructuran transversalmente la política de seguridad de nuestro Estado. Y este tema migratorio pasó de ser un tema social, demográfico y económico a un tema de seguridad nacional. Todos vemos estos videos de la frontera actualmente en donde se han instalado estas vallas que buscan contener el flujo migratorio como si se tratara de una represa que contiene el agua. Y nos preocupa la salud de los propios migrantes que puedan resultar heridos al tratar de traspasar o sobrepasar esta contención. Al implementar esta política de control y de contención, nos preocupa que no contemos con las garantías necesarias para salvaguardar los derechos humanos de las personas que se encuentran en ese punto, dado que, como ha mencionado la profesora María, en ese lugar no hay presencia de la sociedad civil, de organismos de derechos humanos, Defensoría del Pueblo, sino solamente nuestras instancias de seguridad, ¿no? Y la preocupación es que se haya una práctica de devolución en caliente de personas que puedan necesitar incluso protección internacional. Muchas gracias por esas declaraciones orientadoras que dan también un síntoma de esperanza en la población panameña, especialmente en la provincia del Darién. A mí me corresponde ahora hacer un resumen mayor, unas conclusiones que contribuyan a orientar el debate actual y el futuro debate sobre la realidad en la región fronteriza. Lo primero que debo destacar es que si bien es cierto, en el Darién, en los límites que la separan de Colombia, hay bandoleros, asesinos, secuestradores, violadores. Eso no debería ser motivo para sacrificar la soberanía panameña. Invitar a un ejército extranjero a una de las grandes potencias del mundo
a tratar de mediar en un conflicto que corresponde directamente a Panamá y Colombia y al ámbito latinoamericano, realmente no ofrece una verdadera esperanza para la población. La gestión y el manejo de la crisis humanitaria requiere un esfuerzo científico, mancomunado. Especialistas en esta materia deberían ser convocados en la provincia de Darién para encarar un problema de grandes dimensiones, pero que debe tener solución en los países de origen. Si realmente se quiere resolver la crisis humanitaria y migratoria, Panamá debería apelar a otras naciones del continente americano para gestionar una verdadera respuesta humanitaria y encarar los problemas sociales y políticos que estimulan estos problemas. La soberanía de Panamá, el medio ambiente deben ser garantizados plenamente y no sacrificados con acciones que pueden ser improvisadas y de alto riesgo. Ojalá que este debate que hemos iniciado en Café Bayano contribuya a orientar las medidas correctas para salvaguardar los intereses de la población panameña. Las migraciones irregulares son una realidad en el mundo y demuestran el alto grado de inequidad que debe ser atendido desde la base. Para nosotros en Café Bayano esto representa un desafío y queremos contribuir al debate de una manera seria y también responsable. Deseamos a todos un feliz fin de semana y que podamos vernos aquí en Café Bayano en unos próximos 7 días. Les deseamos lo mejor y que a sus familias llegue la esperanza y también el sentimiento de desarrollo humano y social. Hasta pronto.